塔の頂上で夜。Pero qué hija de... Tomando en cuenta las circunstancias de esta obra, dudo rotundamente que sea el único o siquiera el primero en hablar sobre ella. Pero supongo que entre más personas hablen de ello, mejor será para la obra. Primero que nada, veamos un poco de historia. Torre de Dios es un manga escrito e ilustrado por Sui y es distribuido por Naver, con una publicación constante desde el año 2010 y manteniéndose hasta la actualidad, contando con más de 400 capítulos y contando. El anime fue producido por Crunchyroll, como parte de los Crunchyroll Originals, y desde el principio se veía venir que independientemente de la calidad visual, auditiva o narrativa de la serie, esta llamaría la atención. Primero por el hecho de ser de Crunchy y por ser la adaptación de un manga. Iba a estar en la mira por ser una de las primeras producciones, ya que era un título con fama a sus espaldas. Así que todos estaban a la expectativa para ver si valdría la pena estar al pendiente de Crunchy y sus demás trabajos. Y tal parece que la fanaticada se dividió en tres: las personas a las que les gustó la adaptación, los que les disgustó y hatean a cualquier persona que opine lo contrario, y los nuevos fans que solo han visto el anime. Pero bueno, supongo que era de esperarse, ¿no? Al adaptar una obra que ya poseía una gran fanaticada, controversia era algo que se veía venir a leguas. Ahora, Tower of God nos narra la historia de Bam, un joven que perdió sus recuerdos y vivía en la oscuridad, hasta que conoce a Rachel, una joven de cabellos rubios. Ella lo cuidó y lo educó, y así pasa un tiempo, hasta que ella decide subir a la torre. Dinero, mujeres, fama, no importa el deseo que tengas en tu corazón, si logras llegar a la cima de la torre, estos se cumplirán. Y es así como nuestros jóvenes protagonistas se separan, por el deseo de Rachel, de poder ver las estrellas. Pero resulta que no es la única, ya que existen varias personas con las mismas intenciones, cada uno guiado por sus propias ambiciones, que intentan subir la torre. Y esto incluye a Bam, quien ingresa a la torre con la firme convicción de volver a reunirse con Rachel. Y bueno, desde el principio, Tower of God presenta una trama interesante. Que la trama se movilice de forma ascendente es llamativo. Al ser una especie de competencia, crea la posibilidad de desarrollar combates de distintos tipos. Combates de habilidades físicas, de estrategia, combates psicológicos, battle royals, etc. Las posibilidades son casi infinitas en ese aspecto. Y a su vez existe la posibilidad de crear personajes interesantes en base a sus ideales, las razones por las que desean subir a la torre, o drama y tensión, al dejar abierta la posibilidad de traición en cualquier momento por parte de los aliados que hagas en tu travesía en la torre. La verdad, este tipo de trama da mucho jugo. Eso sí se hace bien, porque si no... perdón, traumas del pasado. Pero bueno, eso es lo que, en base a su trama, Tower of God puede llegar a ser, en teoría. Pero, ya en la práctica, ¿qué tuvimos? A ver, considerando el hecho que el manga posee más de 400 capítulos, es fácil pensar que Tower of God es como One Piece, una obra que se toma su tiempo en contar su historia, que el autor no se apresura, sino que le gusta darle tiempo a los detalles. Así que puedo llegar a la conclusión que lo visto en la temporada es solo la introducción del mundo de Tower of God. Así que mi opinión sobre la temporada
será tomando en cuenta ese detalle. Bueno, la verdad debo decir que a lo largo de la temporada tuve varias emociones e impresiones. Al principio, en los primeros 2 episodios, me parecía interesante y tenía la idea de que todos los seres vivos de ese mundo vivían bajo tierra y lo único que sabían era de la existencia de la torre. Y ya. No sabían quién la edificó o por qué, o siquiera los secretos que guardaba en su interior, a menos que decidieras escalarla, ya sea por un deseo específico o solo por no querer vivir más en la oscuridad. O por lo menos eso creía, ya que más temprano que tarde me explican que estaba totalmente equivocado, que en realidad la torre se divide en tres. La torre residencial, que es en donde nacen, crecen y viven todos los seres vivos de todas las razas que habitan en la torre. La torre interior, en donde se encuentran las pruebas. Y es en esa parte de la torre en donde se puede subir a la cima. Y la zona intermedia, que conecta a las ambas mencionadas. Al explicarme eso, también me dan a entender que Bam y Rachel son los únicos que vivían afuera de la torre, o por lo menos los únicos hasta donde se sabe. Por otro lado, el hecho que las personas deben realizar pruebas elaboradas por las personas que ya lograron superar la torre, me pareció en principio innecesario. Porque si hay personas incapaces de subir la torre por su debilidad, ¿para qué detenerlos? ¿No sería más fácil que ellos mismos se den cuenta de su debilidad por experiencia? Además, que esas pruebas me recordaron tanto a Hunter x Hunter y el examen del cazador. Pero detalles, supongo. ¿O referencias? No importa. Simplemente no le veía el sentido a eso. O eso pensaba. Ya que a la mitad de la temporada todo toma un giro mucho más oscuro. En la prueba en donde se dividen en 2 grupos y deben quitarle una medalla al tipo de pelo rojo, todo toma un entorno más sombrío y un poco más parecido a la idea inicial que me había hecho en los primeros episodios, ya que a lo largo de esa prueba vimos traiciones, egoísmo, intentos de asesinato, tanto por examinados como por el rey, parece. Además, fue durante esa prueba que empecé a entender, o por lo menos a tener una idea del porqué de las pruebas. A ver, estas se hacen para evitar que alguien que pueda significar un problema para el reino de Sahad suba y sea capaz de realizar su sueño peligroso. En otras palabras, las pruebas las instauró el rey para tener un control de los aspirantes y evitar futuros problemas para él como individuo o para todas las personas que viven en la torre. O por lo menos eso creo yo, ¿eh? En cuanto a los personajes, pues a ver, a primera vista parece que Tower of God es de ese tipo de obras en donde su protagonista no destaca por algo en especial. Pero por cómo terminó Bam al final de la temporada, hace que piense que lo visto de él hasta ahora es una nada. Y quiero ver qué es lo que hace el autor con él antes de hablar bien de Bam. Quiero ver cómo reaccionará el personaje ante las circunstancias del final de temporada. Por otro lado, personajes como Kun, que sus acciones se basan en la lógica, tienen secretos ocultos y siempre en batallas o cualquier tipo de enfrentamientos quedan como cracks,
es un tipo de personaje que suele brillar mucho en distintos tipos de obras, así que podría decir que es un personaje que me llama poderosamente la atención. Y fuera de él, pues podría mencionar a Anak y a sus hermanas princesas, por lo menos las conocidas hasta ahora, que parecen personajes interesantes. También Lero Ro, él pues me intriga mucho. Por cómo terminó él al final de la temporada, me da la sensación de que va a hacer cositas interesantes en el futuro. Y el tipo rubio de coleta, que no recuerdo cómo se llama. La verdad él me llama también poderosamente la atención, principalmente por sus ideales y las acciones ocultas, ya que al final de la temporada dan a entender que él es quien, o mejor dicho, por órdenes de él, la señorita guía va a rescatar a Bam y decide entrenarlo. Así que me intriga mucho cuáles son sus objetivos. Pero sobre todo, el que creo que es, además del mejor personaje visto hasta ahora, también mi personaje favorito es Rachel. Es hasta ahora el personaje más humano y realista de todos. Ella demuestra egoísmo, crueldad, miedo, inseguridad, entre otros tantos sentimientos negativamente humanos. Demuestra que está dispuesta a todo para cumplir su objetivo. Y creo que por el estilo de historia que plantea Tower of God, más personajes con esas características le vendrían muy bien. Es más, creo que son necesarios para una obra de semejante argumento. La verdad es que Rachel se lleva esta temporada. El cómo te van construyendo su traición con pistas para que puedas hacerte la idea, pero lo suficientemente bien ocultas para que no fuese tan obvio, fue impresionante. Y eso hizo del final algo sencillamente épico, increíble, y que sin duda te deja con ganas de ver más. Pero eso sí, hay algo que sigue rondando mi cabeza desde que la temporada terminó. Y es el rey de Sahad. En la serie se dice que él fue el primero en subir a la torre, y gracias a su poder se convirtió en rey. Tras eso, fundó el reino de Sahad. El detalle con eso es que todo eso pasó hace 500 años. Eso quiere decir que el rey ha vivido por 5 siglos cuanto menos. Lo cual me parece curioso. Supongo que no pertenece a la raza humana. A menos, claro, que el deseo que cumplió al subir a la torre haya sido algo relacionado con, no sé, la juventud eterna, la inmortalidad o algo similar. Pero tampoco sabemos el cómo las personas que llegan a la cima cumplen un deseo. No sabemos si es algo místico, un ser superior al rey, o si en realidad eso de cumplir deseos a cualquier persona que llega a la cima de la torre es algo que el rey hace realidad. No sabemos, por lo menos lo visto en la temporada, no sabemos el cómo se cumplen los deseos. Así que todo simplemente son teorías. Por otro lado, ¿por qué él escoge a mujeres para hacerlas sus hijas? Les otorga poder, pero les impide procrear. Además, si él se hizo rey al llegar a la cima, ¿por qué nadie puede también serlo si llega a la cima? ¿Por qué nadie puede usurparle el trono si llega a la cima también? ¿Es acaso que él lo impide? No sé, pero todo lo referente al rey me intriga mucho. Porque si solo lo juzgo por la información que la primera temporada me dio, diría que el rey es el villano a vencer en esta serie. Por otro lado, respecto a Rachel, también tengo una teoría. Hidon da a entender que Rachel no es especial, que el especial es Bam, pero tengo la teoría que no es así, ya que bueno, entiendo que Bam sea especial,
Él vivía solo, fuera de la torre, y eso es suficiente información para entender que él es diferente. Pero Rachel también estaba fuera, vivía junto a él. No sabemos nada de ella antes de conocer a Bam. No sabemos de dónde viene. Lo único que sabemos es que ella también estaba fuera. Y solo por ese hecho de estar fuera de la torre junto a Bam, cuando la mayor parte de la población está dentro de la torre, me genera la sospecha que en realidad ella es importante. Quizás no tanto como Bam, pero Hidon por alguna razón le hizo creer que no. Después de todo, Hidon dijo que la torre estaba llamando a Bam y no a Rachel. Pero entonces, ¿por qué Rachel escuchó la voz de la torre y no Bam? Eso me genera ruido, eso me genera intrigas, sospechas. Quizás Hidon, no sé, es del tipo de personajes como Orochimaru, que les gusta ver las cosas en movimiento. Y sabiendo la fuerte convicción y deseos de cumplir su objetivo de Rachel, le mintió para que ésta se atreviese a matar a Bam y que así las cosas fueran más interesantes. No sé la verdad, pero esa por lo menos es mi teoría en cuanto a Rachel. Supongo que con el tiempo iré resolviendo mis dudas y comprobaré si estaba en lo correcto o no en cuanto a mis teorías. En conclusión, Tower of God es una serie interesante que fue de más a menos y luego a super más, con ideas sumamente llamativas y sobre todo con mucho potencial. Sin duda, estaré esperando ansioso una segunda temporada para continuar con esta aventura hacia la cima de esta torre de Dios.